Bienvenida al abogado Adrián Castro. Él fue gerente de MOVEP, fue director de la Agencia Nacional de Tránsito, postuló también para la alcaldía de Cuenca en las pasadas elecciones. Abogado Castro, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que sucede en estas dos organizaciones que tienen atribuciones a nivel nacional, Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito del Ecuador, qué funciones cumplen en beneficio de la ciudadanía y qué perjuicios están causando también por no hacerlo de una manera efectiva y responsable. Buenos días, querido Gustavo, todos los amigos de Antena 1, un saludo cordial. Sin duda que el tema de ANT como de CT son trascendentales hoy en día, ¿no? Ustedes recordará, Gustavo, hace más o menos ya un año que dejamos la Agencia Nacional de Tránsito. Precisamente una de las batallas más grandes que probablemente he dado dentro del sector público ha sido la lucha contra la corrupción en esa entidad. Es que definitivamente los servicios, los sistemas que existen en la ANT desde el año 2012, más allá de su obsolescencia, permiten que dentro y fuera de la agencia se realicen actos de corrupción, vulneraciones al sistema. Eso ocasionó que dejemos 34 denuncias aproximadamente en la Fiscalía General del Estado. Muchas de esas no han avanzado absolutamente para nada. Es lamentable decirlo, en la ciudad de Quito eso no avanzó definitivamente, más allá de 4 allanamientos que hicimos a las distintas agencias por primera vez en la historia de esa institución. La contratación de sistemas y agentes de protección externos que le dieron durante nuestro paso por la ANT la seguridad de que no se violente el sistema. Habían, Gustavo, más de 7,000 usuarios que estaban conectados al sistema de la ANT cuando los reales debían haber sido más o menos 1,500. Eliminamos ese restante número de usuarios, que era gente que desde un kiosco vendía licencias y hacían la feria de estos documentos en la Agencia Nacional de Tránsito, el negociado de los turnos que logramos bloquear. Pero ya una vez que salimos de la institución, entiendo que se habrán acabado esos contratos de seguridad que se contrataron. Nuevamente entramos al Facebook, entramos a las redes sociales y encontramos la venta de licencias que ha proliferado. Recuerde usted que durante nuestro paso expedimos la nueva licencia del Ecuador con una serie de seguridades precisamente para evitar estos negociados. Sin embargo, el sistema definitivamente tiene que cambiar. El sistema del 2012 ya no se compadece con la realidad tecnológica y las necesidades que tiene el Ecuador. En su momento hicimos una recepción de diversas tecnologías que se usaban a nivel mundial. Estas no se venden, son sistemas que se concesionan a nivel mundial, pero lamentablemente cuando fuimos en ese momento a conversar con el delegado de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas del país, nos había manifestado que solamente el proceso precontractual tardaba un año. Si se puede usted imaginar, Gustavo, estamos en el país en donde las cosas y los cambios debido a la burocracia y a esa tramitología, a ese centralismo exacerbado, nos pone en circunstancias en donde no se pueden hacer las cosas a la velocidad. ¿Cómo describiría usted el grado de vulnerabilidad que el actual sistema tiene? Es increíble, realmente se ha existido unas ventanas de inseguridad que el proveedor externo que nosotros contratamos en esa época bajo emergencia, acuérdese que esa pelea contra la corrupción no fue gratis, aparte que nos amenazaron y hasta tuvimos algunos intentos pues contra nuestra vida, nuestra integridad física, tanto mi persona, nuestra familia, nuestros asesores y más. También tuvimos una venganza, entre comillas, dejándonos sin sistema casi un mes. Nos atacaron, el ataque cibernético más grande que tuvimos. Es un sistema frágil, es un sistema que ya no está a la altura de lo que necesitamos, Gustavo. Hay sistemas en los vecinos países, como por ejemplo en Colombia, el famoso RUNT. Es un sistema en donde los funcionarios ingresan con un sistema biométrico a las máquinas y registran todos los procesos que hacen a diario. Ese sistema conocimos, ese sistema es el que básicamente lo analizamos, lo detallamos al mayor nivel para poder ir a la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, pero nos dijeron que el procedimiento precontractual de una alianza público-privada de esa naturaleza tardaba solamente el precontractual un año. Es la velocidad de nuestro país, lamentablemente, Gustavo, es un sistema frágil.
Ahora, Adrián, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de la tarea y las actividades y las acciones que se ejercieron. ¿Cuánto cree usted que se logró realmente combatir esas mafias, digamos así, dentro de estas instituciones, de estas organizaciones? Vemos que estas cosas prácticamente se reproducen y se están dando cada momento, como ya decía hace un momento Gustavo, estos videos incluso que hemos visto recientemente. ¿Qué es lo que faltó de hacer? ¿Hay falta de apoyo desde el sector de la justicia? ¿Hay falta de voluntad política para poder combatir? ¿Cuáles son las dificultades, las limitaciones? ¿Cuánto se logró y cuáles han sido las dificultades? ¿Qué ha faltado por hacer? Bueno, solamente le acomodo un poquito la cámara. Bueno, le comentaba a Rosana, muy buenos días primero, y Gustavo también, pues hace un momento les decía, esa lucha fue, pues, ¿qué les puedo decir? Desde el día 1. Los resultados, 85,000 licencias otorgadas fraudulentamente, son 25 años de análisis que se realizó en la institución para anular esa cantidad de licencias dentro del sistema nacional. Imagínense ustedes, 85,000 al número que representa, ¿no? Más de 110,000 matrículas vehiculares que se anularon. Estas matrículas, ustedes recordarán, se otorgaban en una cantidad de municipios, sobre todo en los municipios de la costa centro-norte, en donde los propietarios de los vehículos no pagaban un solo dólar de impuesto durante todos esos años. Y se envió una resolución que está vigente todavía en la ANT a todos los municipios para que anulen esas matrículas vehiculares, y obviamente al Consejo Nacional de Competencias para que analice el caso de estos municipios y les retire la competencia, porque definitivamente no estaban a la altura para poder realizar este tipo de trámites. Hay municipios extremadamente corruptos en el país que se prestaron durante toda esta época para hacer eso. Voy a decir un nombre, por ejemplo, Quinindé. En Quinindé durante los últimos años pues se prestaba para matricular casi 80,000 vehículos, cuando el parque automotor de ese cantón tenía más o menos 1,500, por decirles un caso. Entonces no se compadece con la realidad de lo que se matriculaba, y 110,000 matrículas, estamos hablando de casi todo el parque automotor de Cuenca, se anuló a nivel nacional de matrículas en nuestro periodo. A más de eso, pues el sistema de entrega de rutas y frecuencias que nos permitió verificar y demostrar que durante el tiempo de pandemia se negociaron más de 300 rutas, más de 1,600 frecuencias en el país, cuya suspensión que realizamos en nuestro periodo permitió una reducción del 76% de muertes en el transporte interprovincial a nivel nacional. Es decir, conseguimos una cifra histórica con el solo hecho de anular esta serie de matrículas, licencias y rutas y frecuencias que se entregaron. Doctor Castro, a través de hasta donde usted conoce, con el seguimiento que ha podido hacer luego de que dejó la Agencia Nacional de Tránsito, ¿en qué medida se subsanaron y se juzgaron también, porque son graves ilícitos, todas estas situaciones anómalas detectadas? Lamentablemente, Gustavo, más de 30 denuncias que presenté en la Fiscalía General del Estado, que es creo que una cifra récord a nivel de una institución, con los 4 allanamientos, el retiro de computadoras, celulares de algunos funcionarios públicos que estoy seguro estaban involucrados en esta serie de actos de corrupción, llegaron a la Fiscalía. No conozco de uno solo que haya llegado a un final feliz, entre comillas, ¿no es cierto? Algo que realmente a uno le indigna, le desconcierta, le desmotiva, porque estas peleas, más allá de traernos muchos problemas en lo personal, porque uno sale de las instituciones y deja esas denuncias, las sigo reconociendo, uno las sigue sustanciando, y así ninguna seguridad, contra todo riesgo en un país con tanta inseguridad. Realmente creo que eso genera una impotencia pues brutal a nivel de los servidores que hacemos bien o queremos hacer bien nuestro trabajo dentro de las instituciones públicas, y nuestro equipo, que es un grupo de cuencanos que fuimos a hacer las cosas bien, no fuimos a calentar la silla en Quito y nos fuimos a jugar pues la vida por estos temas, y que lamentablemente ahí están las cosas, más de 30 denuncias sin que hayan tenido un resultado ahí en la ciudad de Quito.
Es decir, que se confirmó de alguna manera que la impunidad es parte inherente a la corrupción tan flagrante que se vive en Ecuador en todos los ámbitos. Totalmente, Gustavo. Usted recuerde cómo esa suspensión de más de 300 rutas y las 1.600 frecuencias ocasionó que ciertos negociadores del transporte nos pongan acciones de protección en cantones como Manglar Alto. El mismo juez que le soltó a un delincuente político hace algún tiempo, ese mismo juez pretendió levantar nuestras suspensiones. Fuimos a dar una batalla terrible en los juzgados para que no nos levanten, pero en otros juzgados lamentablemente se levantaron varias rutas y frecuencias. Hoy en día vemos, hace 2 fines de semana, los 3 accidentes que se dieron, Gustavo y Rosana, en las vías del Ecuador, fueron en rutas que nosotros las suspendimos y los jueces las volvieron a levantar. Para que tengan una idea de esos correteos que había, si bien los logramos con una medida fuerte, los logramos detener, los jueces en distintos cantones de este país las levantaron con acciones de protección que usted leía, usted se caía de espaldas porque ni un abogado de primer año de derecho hubiera sentenciado como sentenciaron estos sinvergüenzas que realmente a uno le dejan, oiga, con desconcierto. Realmente ahí uno se da cuenta de que en este país lo que tiene que ocurrir es una evaluación a los jueces, a sus patrimonios, a ver cómo se enriquecen. El otro día un colega abogado a nivel nacional había dicho que si estos jueces que obviamente permiten vía acciones de protección, otros vía habeas corpus sacar a delincuentes, femicidas en ciertos cantones del país, se enriquecen, vaya a ver cómo viven nomás, ¿no? Hay que hacerles una pesquisa a estos señores y ojalá que las autoridades nacionales en este país algún rato lo hagan, porque poco a poco vamos perdiendo la fe después de todo lo que vemos a diario. Transitemos, doctor Castro, a los efectos que esta situación, aquellas relacionadas sobre todo con el control vehicular y de licencias en el país, produce en la localidad. ¿Cómo funcionan esos engranajes entre la Agencia Nacional de Tránsito, EMOV-EP, que ejerce competencias en la ciudad de Cuenca, Cuenca Aire, que realiza controles y emite informes? Y podríamos esto generalizar, aunque iniciemos con este análisis particular de la ciudad de Cuenca y la provincia de Azuay, a los diversos municipios que ejercen competencias en el control del tráfico en el país. Bueno, la política pública nacional es emitida por la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, con la nueva ley de tránsito se establece que las políticas locales, es decir, las reglas para disminución de la siniestralidad y más en todas las modalidades de transporte lo ejercen los municipios. Lo que este rato está faltando en el país es que los municipios asuman las competencias. Definitivamente ha habido ya desde el año 2012 la posibilidad de que esto ocurra. Sin embargo, hay un problema de recursos en ciertos municipios pequeños. Primero, un problema de logística que tienen los municipios, una falta de cooperación entre los mismos para poder mancomunarse o consorciarse, que es una forma de asumir la competencia. En municipios pequeños, Gustavo, va a poner un ejemplo. Por ejemplo, el SICSI, el día de mañana, quiere asumir las competencias, pero lamentablemente sus recursos no lo permiten. Pues conforme un consorcio o una mancomunidad con Chordelé, con Gualaceo, Paute, Sevilla de Oro, demás, y conforme una mancomunidad para asumir las competencias. Eso le da la posibilidad a los cantones orientales, por ejemplo, para que se desprendan de la Comisión de Tránsito del Ecuador, una comisión de tránsito que ha dejado un saldo desfavorable a nivel de reputación de acciones que está haciendo. Mire lo que pasó con hace rato veía en su reportaje, Gustavo, lo que pasó con el alcalde de Gualaceo, que tuvo que salir a la vía y decir que se vayan, porque estos señores no tenían lamentablemente ni una orden de cuerpo. Y cuando le escuchaba yo al director de la CT, al nuevo director, decir que la orden de cuerpo, es decir, la planificación del día a día de los operativos viene desde Guayaquil, ahí sí casi me caigo de espaldas, porque imagínense que desde Guayaquil vengan a decirnos en dónde tienen que hacer los controles cuando la estadística de siniestralidad la tienen las autoridades locales. Otro tema que es importante, cuando estuvimos en la Agencia Nacional de Tránsito tuvimos la suerte de impulsar por primera vez ese mandato legal que establece que las competencias en la red vial estatal pasan a ser de los municipios, y le entregamos al alcalde Palacios en sus manos la resolución para que tome toda la red vial estatal del Cantón Cuenca. Y resulta
que Cuenca solamente toma el control hasta el semáforo del Control Sur y hasta el redondel del IES, y en la Panamericana Norte únicamente hasta el Puente del Descanso, un poco antes del Puente de Descanso incluso, cuando lo correcto es que tome toda la red estatal del Cantón Cuenca. La EMOV lo puede hacer, estos señores de la CT no tienen nada que hacer en nuestro cantón, Gustavo, y déjeme decirle con toda la firmeza que fue vergonzoso, porque cuando los exgerentes de la institución, entre otros quien le habla, pedíamos a gritos que nos den la competencia a la red vial estatal, nunca nos escucharon, ese centralismo absurdo. Pero cuando tuvimos la posibilidad de estar en Quito y darle a Cuenca, nuestra querida ciudad, a nuestro cantón, que esto es urbano y rural, la posibilidad de que tome la red vial estatal, resulta que únicamente toman el control hasta ciertos puntos y el resto le dejan a esta institución que está podrida por dentro y por fuera. Hay realidades lacerantes en la Comisión de Tránsito del Ecuador que nadie quiere decir. Hay un inmenso porcentaje de vigilantes de tránsito que se conoce puertas adentro, tienen adicción a drogas y demás. Otros que por dejar a sus familias de la costa han destrozado sus familias y tienen una deuda eterna de pensiones alimenticias, por lo tanto reciben el mínimo. ¿Qué les toca hacer, Coimar? Pues es lo que pasa, pero nadie pone el dedo en la llaga, Gustavo. Ahora, si los GATS locales no asumen competencias, doctor Castro, ¿cómo se queda? Recordemos que aquí en la ciudad de Cuenca ha habido problemas, debates, el tema de los radares, si los radares que estaban en la Cuenca Sogues podían o no ser parte de la toma de decisiones del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, etcétera. ¿Cómo funciona este tema de las competencias? ¿Cómo podría, como usted señala, el ASUAI librarse por lo menos hasta que haya una depuración y una mejora en la Comisión de Tránsito del Ecuador de la presencia de estos agentes que diariamente, porque diariamente si uno escarba un poquito en las redes sociales puede ver denuncias de algún tipo contra estos agentes? Lo clásico es ubicarse en verdaderas trampas, en curvas, en sitios en los cuales necesariamente se va a pasar a una determinada velocidad con a veces incluso pseudo controles que ni siquiera los realizan, con el único afán de coimar a la gente. Gustavo, lo primero es pedir a las autoridades que accionen sus mecanismos de control. Entre otros, al defensor del pueblo, por ejemplo. Porque en estos operativos, si usted, Gustavo, no verifica que los agentes tengan una orden de servicio, ¿qué es una orden de servicio? Es un documento en donde dice quién está a cargo del operativo, cuántos agentes están en el operativo, qué contravenciones van a revisar, cuánto va a durar el operativo y quién va a responsabilizarse del mismo. Eso por un lado. Y segundo, que tengan prendidas las body cams. La nueva ley de tránsito en la que tuvimos la oportunidad de participar establece la obligatoriedad de que esas body cams funcionen en todos los operativos. Usted no puede tener apagada la body cam o la cámara que está instalada en las patrullas y en los uniformes de los agentes. Pero yo le pregunto, ¿cómo en la práctica, en la situación en la que se da, en la que la persona que está detrás del volante se convierte en víctima, además es amedrentado, incluso con retirarle su vehículo, con emitirle una boleta, con llevarle detenido, etcétera, etcétera, puede exigir y con qué grado de eficiencia de que esas cámaras estén encendidas? Le dirán que en el mejor de los casos que sí, o de lo contrario simplemente se sumarán las amenazas. O quizás también aquí valdría la pena, doctor Castro, es lo que generalmente la gente hace, ¿no? Los acompañantes, es tomar su celular y grabar un video. ¿Cuánto de esto puede ser considerado en su momento legal? Totalmente, el video es 100% factible. De hecho, en alguna de las... Yo hice alguna pieza comunicacional hace unos días y comentaba, fílmeles a los agentes. Otra cosa es que hagan mal uso del video, ¿no? Que no las anden publicando en las redes sociales, pero fílmele, porque eso judicialmente, eso dentro de una investigación vale, porque demuestra efectivamente si es que los agentes o vigilantes de tránsito, de la CT, cumplieron o no cumplieron su tarea. Eso por un lado. Lo segundo, el alcalde de Cuenca hoy en día, la EMOV-EP, la empresa pública de movilidad, debe tomar el control de toda la red vial estatal del cantón. No haga como la anterior administración, que no tuvo las agallas de tomar el control de todo. Tiene la autorización plena
suscrita por mi persona cuando fui director de la ANT, cuando estuvo el ministro Cabrera en esa época en el MTOP. Ahí están los documentos, asuman toda la competencia porque tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Para qué permiten que esta gente siga metida en nuestra red vial estatal en el Cantón Cuenca? Y para el resto de la provincia, lo que deben hacer los municipios inmediatamente es mancomunarse. Definitivamente, esa es la solución. Si están los cantones juntos, Paute, Gualaceo, el Sixic, Chordelex, Villa de Oro, Huachapala y más, consorciarse, asociarse, mancomunarse y exigir la toma de las competencias con su propio cuerpo de agentes civiles de tránsito y tomar la red vial estatal para decirles a estos señores que definitivamente pues regresen a donde deban hacer su control. Esa es la antigua Comisión de Tránsito del Guayas, que lo que ha venido a hacer en Cuenca, lo que ha venido a hacer en la provincia de La Suay, no es otra cosa que mostrar esos malos hábitos que tienen algunos de sus elementos. No hay como poner a todos ciertamente en el saco de los corruptos, pero muy buena parte de ellos lo que han hecho es quedar mal a una institución y sobre todo a coimar a los cuencanos, a extorsionar a la gente en la vía pública. ¿Y a qué autoridad le correspondería iniciar una fiscalización, una auditoría que lleve a una depuración de la Comisión de Tránsito del Ecuador? Al Consejo Nacional de Competencias en primera instancia, Gustavo, tal y como dice la ley, porque es quien justamente determina en dónde tienen que estar o realizar estos operativos, y luego a la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado tiene en sus manos una serie de documentos que le dan a conocer cuál es la realidad de esta institución. Primero, no tienen un límite de grados, ahí todo el mundo puede llegar a ascender a general. Imagínense ustedes, indemnización que le cuesta al país, esas jubilaciones que tienen los generales de la CT en este país. Una entidad que no tiene nada que ver con la policía. La policía tiene un límite para el número de generales que pueden haber a nivel nacional en la CT. Es ilimitado, todo el mundo puede llegar a ser general y salir con jubilaciones altísimas. Alguien decía en un foro, yo recuerdo cuando estuve en la ANT en la ciudad de Quito, un colega abogado decía, para extinguir o eliminar, liquidar esta institución se necesita una millonada por toda la cantidad de plata que llevan los altos generales de esta institución. Y obviamente lo que está pasando al interior, que yo le dije a usted hace un rato, pues esa realidad lacerante de que la gente que sale de la costa, porque la mayoría son de la costa y van a la sierra, rompen sus hogares, terminan pagando pensiones alimenticias y reciben nada de sueldo. No ha habido un análisis socioeconómico de esta institución para poder retornarles a sus territorios, a que hagan allá el control. Porque yo no creo que donde viven, donde nacieron, donde crecieron, vayan a cometer los actos de corrupción que sí vienen a hacer, por lo general, en las provincias de la sierra, en donde encuentran pues el caldo de cultivo, este ecosistema para poder hacer de las suyas, coimando y extorsionando a los cuencanos. Finalmente, culminemos con las recomendaciones, doctor Castro. Algunas de ellas ya lo ha dado usted a lo largo de este diálogo. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, por una parte, para los GATS de la provincia de La Suay, con las nuevas autoridades que se encuentran recién acomodándose en sus cargos, y también para los ciudadanos cuando se dan estas situaciones en las cuales, tenemos que utilizar este término, deben enfrentar la acción de estos agentes? Para las autoridades, en especial para este rato la nueva administración del MOVP, asuma la competencia de toda la red vial estatal, saque a esa institución corrupta de nuestras vías inmediatamente y tome el control desde el día de mañana, comunique como un oficio y mañana asuma el control. No y cada cantón azuayo puede hacer lo mismo. Por supuesto que sí, el resto de la provincia lo que tiene que hacer, los alcaldes, por favor, del resto de la provincia, de los cantones de la provincia, lo que tienen que hacer es suscribir un documento de mancomunidad, enviar al Consejo Nacional de Competencias, en 8 meses convocar a un concurso para la formación, capacitación y entrenamiento de nuevos agentes de tránsito y tomar el control de sus territorios y de la red vial estatal que atraviesa sus vías. A los ciudadanos, en cambio, informarse. Los ciudadanos debemos conocer cuándo un agente nos puede retener la licencia, cuándo un agente nos puede retener el vehículo, qué instrumentos debe tener un operativo de control y saber que se les puede grabar. Grábeles usted o su acompañante sin problema, pero no utilice esas
grabaciones para subirlas inmediatamente a las redes, utilícelas para presentarlas en la fiscalía y ahí hacer justicia con estos agentes. Presente estos videos a la propia Comisión de Tránsito para exigir el sumario administrativo de estos malos agentes que lo que hacen es hacer quedar mal a una institución y obviamente extorsionar aquí. Si no se les da una lección, es imposible que podamos salir de este problema que representa una institución echada a menos gracias a la acción por extorsión de esta gente y a la omisión de sus jefes, pues, porque la omisión es lo que permite que sigan ahí. Si usted cree que estando una autoridad firme va a permitir eso, perdóneme. Recuerden la EMOV, cuántos agentes civiles de tránsito fueron cesados, casi 50 cuando estuve de gerente de la empresa pública Movilidad en ese periodo, que es un número que habla mucho de cuando se trata de hacer lucha contra la corrupción, se hace nomás, porque no hay que tener miedo. Terminemos quizá con un tema que no deja de ser de actualidad en la ciudad de Cuenca, particularmente el tema de los radares, ese compromiso que está allí latente, pendiente del alcalde de terminar con ese contrato. Bueno, es un tema que toda la ciudadanía sin duda está pendiente, ¿no? Fue una oferta de campaña más allá del tiempo que le puede tomar. Yo tengo ahí mis discrepancias con algunos colegas abogados que hemos analizado el tema. Creo que la vía para terminar definitivamente este problema que se suscita a través de este contrato que se firmó en la pasada administración, pues se tiene que ser realizado a través del proceso de nulidad, a través de la participación del Procurador General del Estado, para evitarle problemas a la ciudad, para evitarle problemas al erario patrimonial de la empresa pública de movilidad, que finalmente es quien suscribió este contrato, no es el municipio, es la empresa pública de movilidad. Nada tiene que ver el Consejo Cantonal en una decisión que la debe tomar el señor gerente de la empresa pública, y pues como todos los ciudadanos expectantes de que esto ocurra lo más pronto posible y de que cuando se vayan a colocar estos equipos tecnológicos que están contemplados dentro de la ley, además se tiene que tener el estudio de siniestralidad. Hay sitios donde uno no comprende cómo se encuentran estos equipos funcionando en la autopista cada kilómetro, 2 kilómetros. Cuenca-Sogues, es impresionante cómo han ido a colocar usted tan seguidos. En definitiva, doctor Castro, ¿no considera que hay argumentos por parte de la contraparte del socio estratégico del municipio como para justificar lo que se ha dicho mucho, una salida negociada con intermediación judicial? Esto debe ir, según su recomendación y observaciones, a través de la Procuraduría General del Estado y apuntar a una nulidad de ese contrato. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que si es que usted va a una negociación de un contrato, primero estaría aceptando que el contrato nació bien a la vida jurídica, cuando los informes tanto de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y las propias declaraciones del actual alcalde, de sus asesores, han sido clarísimas en el sentido de que ese proceso nace mal en el concurso mismo, es decir, no nació a la vida jurídica. ¿Cómo negocio algo que no nació? ¿Cómo le puedo dar validez? Le estaría dando cartas a la contraparte para que mañana en un juicio, pues imagínese usted, ¿no? Lo que indique sería que el contrato nació bien a la vida jurídica, que así lo han reconocido los funcionarios, y con eso olvídese, que nos vamos a un proceso judicial que no le podría decir cuánto puede durar, pero creo que la vía responsable, la vía jurídicamente admisible, es la vía de la nulidad, conforme alguna vez incluso habíamos conversado en este mismo espacio con usted, Gustavo, y algunos otros colegas que han estado aquí también han coincidido con esta misma posición dentro del ámbito de la contratación pública, que es lo que uno maneja, la parte constitucional, que es lo que uno maneja dentro de la parte jurídica durante muchos años. Bien. Queremos agradecerle por su presencia y sus valiosos comentarios. Muchas gracias, Gustavo, a usted, a Rosanita, pues bonito día a todos los amigos de Antena 1. El doctor Adrián Castro fue gerente de MOVP y fue también director de la Agencia Nacional de Tránsito. Son las 8 horas.